Dale. Buenas tardes, vengo a explicar el proyecto Antifísica y el nombre de la patente de este proyecto está registrado la solicitud ante el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual como mecanismo de desplazamiento con doble hélice propulsora. El propósito de este mecanismo es eficientizar los barcos marinos, introduciendo al mercado un mecanismo innovador que nunca se ha implementado en barcos con combustible. Pues bueno, con un motor que funcione con combustible diésel. Esto con la idea de eficientizar los barcos de combustible sin necesidad de renunciar a los combustibles actuales que se utilizan. Biodiesel, diésel, cual sea que sea el caso del barco, del combustible que utilice. Para no dejarlo de utilizar, proponemos este mecanismo y ya ha sido comprobado su funcionamiento de mejor forma. Ha sido comprobado matemáticamente con varios análisis teóricos realizados por diferentes personas acerca de las matemáticas y la física que hay detrás de este mecanismo. Uno de ellos se llama el bote del empuje y jala, que explica de qué se trata este mecanismo. Este mecanismo se basa en otro mecanismo que dice que impulsándote solo por el viento, con este mecanismo puedes ir más rápido que la velocidad del viento. El análisis teórico, como ya dije, se llama el bote del empuje y jala. Nos empuja el viento al vehículo. Al empujarlo por la fricción entre el agua y la hélice de abajo, la hélice de abajo empieza a girar. Hay una diferencia de diámetro, por lo cual cuando gira la de abajo, la de arriba gira más veces, generando un empuje adicional hacia atrás, lo cual por tercera ley de Newton da una igual equivalente y opuesta hacia enfrente, lo cual nos da más empuje. Al volver a empujar, vuelve a girar la de abajo y volvemos a generar empuje arriba, lo cual nos vuelve a empujar siguiendo el ciclo, volvemos a avanzar, gira la de abajo y así sucesivamente. Por eso el nombre en ese análisis teórico del bote del empuja y jala. Tenemos doble empuje aquí. Parecería un poco ilógico a simple vista decir que podemos eficientizar un barco de doble hélice que puede impulsar por el viento yendo más rápido que la velocidad del viento solo agregando una hélice arriba. Pero la física demuestra que funciona. Incluso 4 vehículos terrestres funcionales han sido demostrados de que este vehículo impulsado por el viento puede ir más rápido que el viento. Ahora, ¿qué pasa si lo que te empuja es un motor? Pues siguiendo la lógica, puedes ir más rápido que la velocidad de la que te empuja el motor. Por lo tanto, el vehículo eólico más eficiente alcanzó 2.8 veces la velocidad del aire, pero en un viento de 16 km por hora lograron una velocidad de 44.5 km por hora, casi 2.8 veces la velocidad del viento. Por lo cual, este mecanismo, si se implementa en barcos, logramos ir más rápido que la velocidad que nos empuja el motor. Y si lo hacemos muy eficiente, podremos lograr 2.8 veces la velocidad a la que nos empuja el motor. Es decir, si aceleramos el barco a 16 km por hora, estaríamos yendo a una velocidad de 44.5 km por hora, acelerando solo a 16 km por hora, lo cual se traduce como una reducción de consumo de combustible. Si aceleramos menos para llegar a velocidades altas, hay menos revoluciones por minuto del motor, por lo cual el motor se alargaría su tiempo de vida. Al haber menos revoluciones para acelerar a velocidades altas, también hay una reducción del consumo de combustible. Al haber reducción del consumo de combustible, no solo se ve reflejado en una reducción de los gastos de combustible, también se ve reflejado en una reducción de la contaminación producida por estos vehículos. Además, la versatilidad puede ser aplicable en diferentes vehículos, diferentes barcos, dependiendo de la necesidad del barco, el tamaño de la hélice, el diseño de la hélice o incluso del mecanismo puede variar. Como pueden estar conectados por una cadena, por una banda, pueden estar conectados por engranajes y piñones. Es decir, cuando la hélice de abajo gire, puede estar conectado mediante engranajes para que la hélice de arriba gire. Puede haber distintas variaciones, incluso implementaciones, como por ejemplo, un caso que pasa al vender barcos a pesqueros y cuando van a pescar en alta mar a veces se les olvida recargar el combustible o el motor puede fallar y se quedan varados en el río o en el mar sin poder volver a casa, por lo cual muchos naufragian. Esto se podría reducir con este mecanismo, ya que no solo podría eficientizar el motor, como ya dijimos, puede funcionar con viento, impulsado por el viento y más rápido que la velocidad del viento. Es decir, si te quedas varado en el mar, con este mecanismo puedes volver a casa, ya que si te empuja el viento, puedes ir más rápido que la velocidad del viento, a favor y en contra del viento. Esto ya fue analizado en las Olimpiadas de la semifinal de las Olimpiadas de Física de Estados Unidos, en el cual hubo preguntas acerca de este mecanismo, que si podía ir más rápido que el viento, a favor y en contra del viento. La respuesta indicó que ambas formas son posibles, siempre y cuando la fricción o el peso sea muy bajo, es decir, el peso del vehículo, la fricción agua con el barco, la aerodinámica del vehículo. Hay varios factores que influirían, pero si logramos eficientizar el diseño del vehículo, cualquier velocidad es posible según los cálculos matemáticos.
y también las pruebas teóricas. Ha habido 4 vehículos terrestres impulsados por el viento que lograron ir más rápido que el viento, por lo cual el mecanismo está demostrado que funciona. Su eficiencia está más que comprobada, no más que nunca se ha aplicado en barcos con motor. Eso fue lo que envié ante el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual en mi solicitud de patente, que es, ya como ya mencioné, se llama mecanismo de desplazamiento con doble hélice propulsora. Este mecanismo lograría algunas cosas que pasan por ejemplo con Tesla, que a los fabricantes de carros se les impone multas acerca de la contaminación que producen los carros que producen. En los carros Tesla no pasa esto porque son eléctricos, incluso obtienen subsidios. El gobierno les da dinero para que puedan fabricar más autos eléctricos. Además, a los compradores se les ofrecen créditos accesibles para que puedan comprar estos vehículos que contaminan menos, porque le hace bien al planeta, le hace bien a la sociedad. E incluso dan subsidios a la empresa fabricante para que construyan los barcos, o sea, les ayudan con el financiamiento de la construcción. Esto podría pasar en barcos. Con este mecanismo que logra eficientizar barcos, al consumir menos combustible y contaminar menos, podríamos obtener subsidios de diferentes países para que nos ayuden en el financiamiento, la construcción, incluso a los clientes que les ofrezcan créditos accesibles para la compra de estos vehículos que pueden ser eficientes en temas de combustible. También hay otra posibilidad, no hace falta renunciar a combustibles, ni siquiera en muchos casos hace falta renunciar a tu barco que ya está comprado. Se puede meter el barco a taller, hacerle un estudio con ingenieros específicos en el tema, que vean cuál es el mejor diseño que se puede poner en el barco. Es decir, podrían pagar por su barco que ya tienen, por llevarlo a la fábrica de barcos para que lo modifiquen, le agreguen este mecanismo y haga sus barcos más eficientes, logrando reducir el consumo de combustible, las emisiones de dióxido de carbono. Y aunque aún se encuentra en fase inicial, yo solo lo estoy construyendo en un barco a control remoto. Quiero comprobar que funciona. Ya medí la velocidad del barco sin el mecanismo y ahora voy a hacer lo mismo pero con el mecanismo para comprobar que puedo ir más rápido que la velocidad a la que te empuja el barco sin el mecanismo. No más que este diseño es ineficiente, por lo cual si lo diseñara un ingeniero con conocimientos en el tema, ingeniero mecánico que puede diseñar piezas, un ingeniero aerodinámico que estudie la factibilidad de cómo hacer más eficiente la hélice de arriba y la hélice de abajo, podría resultar de manera más rápida, por lo cual espero su colaboración. Gracias.